Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Luchona, capítulos 2. Estamos con Chave y Agus para acercarnos a una nueva historia, conocer a una nueva compañera, su vínculo con la política y la lucha de mujeres. Ella es cordobesa, militante, dirigente política argentina del MST, legisladora, trabajadora social y madre. Esto es solo un poquito de lo que conocemos de Cele Fierro. Bienvenida a Luchona. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder estar acá y bueno, y ahora más aún compartiendo con ustedes. ¿Te reconoces en todas estas etiquetas y títulos que te fuimos poniendo? Sí, por supuesto. Lo de trabajadora social les decía recién, casi podemos decir, casi, pero todo lo otro. Sí. ¿Agregarías alguna otra que te identifica mucho y no mencionamos? No, me parece que está bien. Estamos bien. Bueno, contanos, naciste en Córdoba. ¿Creciste ahí? ¿Estudiaste ahí? Sí, nací en Córdoba, nací en realidad en Unquillo, viví en Villa Allende hasta que empecé la universidad. Estudié en la UNC, en la Universidad Nacional de Córdoba. Y a los 21 me fui a vivir a Comodoro Rivadavia, que es a donde seguí mis estudios. Y por eso el título de TS sería de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Sí. ¿Y en qué de todo ese recorrido fue tu acercamiento a la política? ¿Cómo te acercaste a la política? Bueno, yo siempre cuento que en realidad a la política desde muy chiquita, en términos de entender la política como una herramienta de transformación, a la política partidaria ya en la universidad. Desde chica, porque mi vieja era docente, ya es docente jubilada, así que desde muy pequeñas con mi hermana acompañando todo lo que es la militancia en el ámbito sindical y después en las cuestiones sociales. En Villa Allende mi mamá siempre participó de todas las cuestiones en términos de lo social, de peleas en la ciudad, desde por desapariciones, asesinatos, luchas y organización contra desnutrición, peleas en un momento contra un crematorio que cremaban residuos patógenos, o sea, desde muy chica toda esa actividad. Y sí, desde el 2003, cuando ingreso a la universidad, ahí ya rápidamente en los cursos de ingreso fui delegada del curso y empezamos la actividad con el centro de estudiantes y bueno, y ahí conocí el partido y desde ahí soy militante del MST. Una cosita que se me ocurría preguntarte, porque bueno, cuánta mudanza, ¿no? Mudanza y medio extraña de Córdoba a Comodoro Rivadavia y de pronto el ingreso a la militancia ahí. Eso también motivó un poco esa... Sí, por supuesto. Esa tendencia. Todas mis mudanzas, por decirlas así, han tenido mucho que ver con la militancia. Claro. O sea, siempre estuvo muy ligada a la construcción de la organización. Nosotros le damos mucha importancia a la herramienta, digamos, también para transformar la realidad, digamos, la política en ese punto es a través de una organización, del partido. Así que desde el 2006, que fue la primera mudanza, fue por el partido, por las actividades, así que ahí siempre ligándolo mucho con lo personal, porque después en cada lugar o terminas estudiando, sí, trabajando. Claro. Mi hija nació en Neuquén, mira. así que sí, con mucho, que es un poco el desarraigo quizás de esas raíces, pero en realidad siempre muy, muy cercano y muchas redes en términos de las relaciones sociales, de los compañeros, las compañeras, amigos que se van sumando en cada uno de los destinos en los que hemos estado. Y ya que lo traes a cuenta, ¿cómo es ese vínculo de la maternidad y la actividad política? Vos lo viste con tu mamá también. Sí, no es fácil, no es fácil. Te iba a decir, los mandatos. Sí, siempre. Pero bueno, yo siempre digo que es también gracias a la red. Creo que es muy difícil para las mujeres que no tienen una red tan grande y tan amplia poder hacer todas las cosas que hacemos y los desafíos que tenemos con hijas, hijos, hijes. Porque bueno, son no solo los mandatos, sino las cosas de todos los días, desde levantarte temprano, hacer una radio, en el medio preparar un desayuno, salir corriendo a la escuela, o ponerte a sacar unos piojos, digo. O sea, son cosas que claro, nos pasan a todas igual. y a todos, por suerte también en muchos casos.
pero bueno, creo que la red es fundamental en ese sentido. Y también de poner a las compañeras y incentivar a que las compañeras ocupen estos lugares, porque no es también solo una cuestión de voluntad individual, porque como vivimos en una sociedad capitalista y patriarcal, los mandatos lamentablemente siguen siendo una presión para que las mujeres no tomemos quizás muchas veces actividades en nuestros lugares de laburo, en el marco sindical, o actividades también en el plano político. ¿Vos te encontraste con alguna de esas trabas, digo, por ser mujer, por ser madre, digamos, hoy sos dirigente? ¿Cuáles fueron las trabas que te encontraste en todo ese recorrido? Bueno, en realidad bastante distinto. Creo que en mi caso, desde muy pequeña y antes de ser madre, siempre tuvimos esa política y también de impulsar a que las compañeras tomen aún más tareas y no solamente tareas administrativas, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Claro. O sea, las compañeras resuelven. Entonces, yo he sido presidenta de los centros de estudiantes, consejera en las distintas universidades por las que pasé, y con una política consciente para justamente que estas redes no sean una cuestión solamente desde la amistad con algunas compañeras o compañeros, sino desde la propia organización. Entonces, en ese sentido, creo que en mi caso por ahí hasta puede decirse casi privilegiado en el sentido de ese acompañamiento para poder seguir dando pasos en esto que no es una carrera, pero que sin embargo cada uno en este correr del tiempo va avanzando y tomando más responsabilidades, y esas responsabilidades conllevan tiempo, dedicación, y que quieras o no, lo sacas de otro lado y siempre está esa disyuntiva. Entonces, si no tuviera esa red y ese acompañamiento y ese impulso, sería mucho más difícil. Porque además son espacios hipermasculinizados, ¿no? Esos en los que una se mueve y decir, asumo esta decisión, este lugar de conducción, implica muchas veces tener que sacarte lo que una es, lo que una necesita ser cotidianamente para ocupar esos lugares. ¿Te pasó? Sí, me parece que también en eso, más que sacarse, es como llevar lo que uno es a esos lugares, y en un punto también esa pelea constante, bueno, es este el lugar, esto es lo que somos y hacemos, y también ir defendiéndolo en ese punto, porque está claro que son lugares súper masculinizados, tanto en lo sindical como en lo político, siempre vemos esa realidad en los lugares de dirección o de conducción, porque después si miramos para abajo, mal dicho, pero con las compañeras y los compañeros pares, muchas veces hay muchas más compañeras también comprometidas en las tareas. Entonces creo que es ir llevando también esa impronta, y que es una disputa, y es una disputa en todas las instituciones, y por eso es tan importante que haya políticas conscientes en relación a esto, porque si no, bueno, se pierden muchas veces esos espacios y de compañeras súper valiosas que los pueden ocupar, llevar adelante y ser esa cara visible, en este caso lo que nos toca. En mi caso empezó al revés, digamos, o sea, tomando más responsabilidades en términos de dirección o conducción en la propia organización, y hace muy pocos años, si decimos en tiempos históricos y de los años de la militancia, que me toca, digamos, ser la cara visible. Y en esos lugares, porque es verdad que hay un índice recontra alto de mujeres o pibas jóvenes que ocupan lugares de conducción, lugares de más responsabilidad. ¿Te tocó atravesar momentos de violencia política? Porque las mujeres somos las primeras a las que las apuntan con discursos violentos. No sé, cuando pasó lo de Cristina, en otros partidos políticos también han agredido directamente a sus dirigentes mujeres. ¿Te tocó pasar por violencia política directamente? Sí, capaz que al aire así, o como se ha visto, no en esa intensidad, pero solamente si hacen un escroleo en cualquier red social, hay una cuestión de ataque en términos solamente por ser mujer. Y en mi caso, asumir tareas que por ahí hay compañeras que vienen de
una trayectoria aún más grande. A mí me tocó ser candidata la primera vez, no me acuerdo, creo que fui la candidata a presidenta más joven. Claro. O sea, y es también esa exposición en términos bueno, sos más joven, sos mujer y Todo eso. sos de izquierda. Sos de izquierda. O sea, tenés todo, sos roja. Entonces como tenés todo para ser el blanco perfecto de sectores que golpean mucho ahí, porque hay una cuestión que creo que pasa en todos lados, que es esto de, bueno, cómo se pone en riesgo algunos privilegios que han venido sin cuestionarse durante décadas y que por suerte se han empezado a cuestionar, han empezado a surgir, porque de hecho no es casual que haya más compañeras en el último periodo que tomen lugares de responsabilidad, de exposición, y creo que tiene que ver con lo que fue un fenómeno impresionante en nuestro país, pero a nivel internacional, que fue esta nueva ola del movimiento de mujeres, feministas. La marea verde. La marea verde acá en particular en nuestro país, que vino un poco a poner en cuestión cosas que se vienen discutiendo. Yo con las compañeras más viejas, por ejemplo, bueno, te cuentan que son planteos que se venían haciendo desde hacía mucho tiempo. Nosotros lo decimos, la lucha del aborto no empezó en el 2018. Sí, claro. Nosotros tenemos en nuestro programa, de hecho, cuando salimos de la dictadura, vuelve la democracia, y uno de los puntos del programa en ese momento del partido era la pelea por el aborto legal. Digo, estamos hablando de 40 años atrás y mucho antes de eso también. Entonces, lo que sí se logró es que se rompa quizás ese tabú o esas presas de contención para que se empiece a discutir un poco más, y que creo que hoy, en el contexto en el que estamos, es muy importante mantenerlo, seguir estos debates, porque, como decimos siempre, nuestros derechos nunca están garantizados en los marcos de este sistema, y estamos viendo cómo quieren avanzar sobre ellos. Sí. Quería preguntarte ahí, porque a mí a veces me da la sensación, y no sé si es prejuicio, ¿no?, que los varones de la izquierda están más desconstruidos que los de otros partidos. Digo, esto es así, mito, realidad. Machirulo debe haber como en todos lados. Y lo que pasa que es algo, yo decía recién, es algo estructural, y nosotros siempre decimos, nadie va, de hecho, las compañeras, o sea, tampoco es una cuestión del machismo solamente en términos de los varones. No, claro. Entonces, sí, lo que tenemos es como una política consciente para dar batallas contra esas cuestiones, desde los micromachismos hasta cuestiones más grosas, discutirlas, atenderlas en los términos que tienen que ser atendidas, eso sí. Así que no sé si hay un porcentaje de más o menos, pero sí que hay una realidad en términos de una política direccionada y consciente a erradicar eso, porque nosotros entendemos que la violencia, el machismo, las desigualdades en los términos patriarcales están muy unidas a la desigualdad que mantiene y profundiza este sistema, que de hecho se hace suyo, digamos, el patriarcado, para seguir profundizándolo. Entonces, entender ese debate creo que ayuda a profundizar en cosas que por ahí, bueno, no, pero es una... No es una tontera, no es algo menor, sino que es parte de las peleas que damos todos los días, y entendiéndolas así, porque sería más fácil decir, vos sos machista, vete de aquí. Totalmente. Claro. Sino cómo haces para transformarlo, y nosotros eso entendemos que la transformación se hace con los compañeros, con las compañeras, con les compañeres, y es parte de esos debates que hay que dar. Es como que en esos espacios de la izquierda aparecieran estos debates mucho más factibles que en otros espacios, ¿no? De política. Y se cierran. Y sí, porque también está esto que yo decía antes de las cuestiones de privilegios que se ponen en riesgo. Entonces, dentro de la izquierda, de hecho, si miramos un poco hacia atrás, hay muchísimas compañeras mujeres que han sido no solamente candidatas en términos de la exposición pública, sino que han tomado roles de dirección en las propias organizaciones. Y quizás en los otros espacios eso se ve mucho, mucho menos. Ahí sí
Tal cual. Y de cara al 8M, que se acerca y en un contexto muy particular como el que tenemos de Milei, digamos, esto, ¿cómo nos organizamos? ¿Cuál es la particularidad del contexto y de este evento? No falta nada. Mira, creo que han sido reflejos muy buenos y muy importantes y vienen de la mano de lo que ha sido toda la lucha del movimiento de mujeres y disidencias en nuestro país en los últimos años. De hecho, la primera asamblea fue enorme. La segunda asamblea fue ayer y volvió a ser muy grande. Y bueno, creo que el objetivo es lograr hacer un 8M súper masivo, que se vuelva a demostrar la fuerza que tiene este colectivo, que vuelvo a insistir, que por supuesto somos las mujeres, las disidencias, y que los compañeros que han apoyado cada una de estas luchas tienen que acompañar. Nosotros siempre decimos, nosotras vamos a la cabeza, ustedes acompañen, pero en este proceso de que se están poniendo en riesgo todos nuestros derechos, siempre las peleas tienen que ser colectivas. Entonces, son debates que hay que seguir dando, por supuesto. Y que damos las mujeres también, muchas veces. Total. Entonces, en ese sentido creo que es importantísimo. Y bueno, y el 8M tenemos que salir a las calles, no solamente acá. Yo insisto con esto, no solo en Buenos Aires, sino que por suerte también se está organizando a nivel nacional con asambleas previas para que se siente. Y después, bueno, tenemos el 24 de marzo también. O sea, nuestro marzo es lleno de expresiones en la calle tan importantes por los derechos humanos de ayer y los de hoy. Ni más ni menos. Sí, bueno, qué importante escucharte, qué lindo escuchar la historia de otra compañera, mujer, de su vínculo con la política, de su vínculo con la lucha con las mujeres. Y en este marco preguntarte, ¿vos te considerás una luchona? Sí, siempre. Súper. De hecho, creo que hay algo que siempre nos caracteriza, y con compañeras y compañeros que por ahí son de otras corrientes y te dicen, bueno, lo que podemos estar de acuerdo en algunas cosas, en otras seguramente no, pero lo que no podemos dejar de reconocer es la garra, la lucha, la consecuencia en cada una de estas peleas en términos de las compañeras y los compañeros que somos de la izquierda y que estamos ahí en cada una de estas peleas, y eso sí, creo que es parte fundamental, y más en momentos como estos, donde capaz que la reflexión es que no hay que bajar nunca los brazos, entonces estar en esas luchas permanentes son fundamentales. Bueno, muchas gracias, Cele. No, gracias a ustedes. Te damos las gracias por estar en este espacio. Le damos cierre al segundo capítulo de Luchonas con otra compañeraza, Cele Fierro. Ahí vamos.